Toma su lugar, por favor. Estamos en Lucas 22, 54 al 62. Escuchen esto. La mirada del Señor Jesús cuando le negamos. La mirada del Señor Jesús cuando le negamos. Alguien dijo, una mirada vale más que 1000 palabras. Alguien dijo esas palabras. O una canción dice, si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo, ¿cierto? Así dice la canción. Solo con una mirada se pueden comunicar muchas cosas. Solo una mirada puede hacer que se comuniquen demasiadas cosas. Hay miradas de tristeza. Usted puede ver una persona y al solo verla, al ver esa persona, puede esa persona decir, está triste por su mirada. La mirada está reflejando tristeza, ¿sí? Otros pueden con su mirada estar demostrando asombro. Están asombrados. Y uno ve, wow, esa persona le asombró. Esta mañana veíamos cómo algunas personas llegaron aquí y decían, wow, ¿cierto? No tenían que decirlo, sus ojos demostraban, esa mirada demostraba que estaban asombrados. Otros, sus miradas son de alegría, ¿cierto? Uno ve que están alegres, que uno ve, oh, realmente viene hoy contento, algo pasó, ¿cierto? Le dieron un buen plato de desayuno, qué sé yo, pero están alegres, ¿sí? Otras miradas son de corrección. ¿Alguna vez usted ha visto, sobre todo la esposa le dice al esposo, ya, con eso ya le dijo todo, ya no necesita hablarle, con solo la mirada ya lo regañó, con solo la mirada ya le dijo muchas cosas, ¿cierto? Una mirada, ¿cierto? Vale más que 1000 palabras, ¿sí? Cuando seguimos aquí, usted ya hace rato que ha estado viendo videos aquí, siguiendo el estudio sistemático, estamos exponiendo el Evangelio de Lucas y empezamos desde Lucas capítulo 1, verso 1 y hemos estado versículo a versículo y ya vamos en el capítulo 62. Estuve contando cuántos sermones hemos dado de Lucas y van más de 78 sermones de solo Lucas, imagínense. Y usted que ha venido siguiendo, notamos que el Señor Jesús de Nazaret, ha demostrado que es Dios por su omnipotencia. ¿Y qué quiere decir eso? Nada era imposible para él. Él sanaba a los enfermos. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, definitivamente había un ciego, le devolvía la vista. Había un leproso, lo sanaba, ¿cierto? Había un cojo, lo curaba. Nada era imposible para él. Él sanaba, liberaba, restauraba, calmó los vientos. Lo visible y lo invisible era para el Señor Jesús como si nada. Él definitivamente ha demostrado que es omnipotente. Todo lo puede, tiene autoridad sobre absolutamente todo. Multiplicó los panes, multiplicó los peces. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas hasta el capítulo 22, usted dice definitivamente, este Jesús de Nazaret no simplemente era un hombre, definitivamente nada era imposible para él. Él era Dios hecho hombre. Obviamente, porque es Dios hecho hombre, podría hacer los milagros. Caminó por las aguas, ¿cierto? Le dijo mar, cálmate. Le dijo a la tormenta, cálmate. Y se calmaba. Dijo a los peces, por favor, enrédense en esa red. Y se llenó la red. O sea, Él es omnipotente. La omnipotencia, nada era imposible para Él. En la enseñanza pasada vimos que el Señor Jesús fue traicionado. ¿Recuerdan? Uno de sus discípulos llamado Judas le había traicionado. Por unas cuantas monedas le había traicionado. Pero esto no le tomó por sorpresa. Él lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque Él no solamente es omnipotente, sino que también es omnisciente. Pastor, ¿y qué es la omnisciencia? La omnisciencia es que Él todo lo sabe. Que Él todo lo sabe. Omnipotente es que todo lo puede, nada es imposible para Él. Pero vimos en la enseñanza pasada que Él es omnisciente. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. No le tomó por sorpresa.
¿Sí? El texto que estudiamos hoy nos presenta a otro de sus discípulos, no traicionándole, sino negándole. ¿Y saben una cosa? Vayan conmigo a Lucas 22:61. Mire lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, que dice, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, ¿qué dice? Me negarás 3 veces. Es decir, el Señor ya le había dicho a Pedro, sin vergüenza, Pedro, me vas a negar. Oiga, usted se imagina caminar 3 años, darles de comer, darles autoridad para que echen fuera demonios, darles a ellos la oportunidad de aprender del mismo Dios hecho hombre, y de repente en sus últimos días el uno lo traiciona y el otro lo niega. Debe ser doloroso. Pues el Señor Jesús experimentó eso. Luego de 3 años de ministerio, Pedro le ha negado, y el texto nos dice que el Señor miró a Pedro. Pero la pregunta es, ¿cómo fue esa mirada? Si yo sé que a usted le ha dado 3 años todo, le ha dado de comer, usted, Dios mío, conmigo, aprendió de sus consejos, le dijo, Pedro, ¿cierto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dio muchos privilegios, los llevó al aposento alto a ver la transfiguración. Y de repente ve que este indio lo niega. Usted se imagina cómo fue esa mirada. Vamos a ver entonces, me gustaría hablarles bajo el título, como le dije al comienzo, la mirada del Señor Jesús cuando le negamos. Podríamos enfocarnos en varias cosas que nos muestran estos versículos, pero en esta oportunidad me gustaría enfocarme en 2 áreas realmente. ¿Cómo observaremos estos versículos? Número 1, la mirada del Señor. Vamos a ver la mirada del Señor. ¿Cómo fue esa mirada? Cuando dice la Biblia que ya lo vamos a ver ahora, pero Pedro está siguiéndolo de lejos porque al Señor Jesús lo habían prendido y lo llevaron allá los religiosos. El Señor dice que volteó a ver y miró a Pedro. ¿Cómo fue esa mirada? Vamos a ver, número 1, la mirada del Señor, pero número 2, a lo que nos debe llevar la mirada del Señor cuando le negamos. ¿A qué nos debe llevar esa mirada? Así que miremos la mirada del Señor primero. Primer punto, miremos la mirada del Señor. ¿Qué ha hecho Pedro? ¿Qué es lo que ha hecho Pedro? ¿Y cómo fue la mirada del Señor? Miremos qué hizo Pedro. Recordemos, por un lado, antes de lo que hizo Pedro, que Judas le ha traicionado. ¿Recuerdan ustedes? Judas le traicionó. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Que Judas sabía dónde dormían porque era uno de sus discípulos. Judas sabía dónde se apartaba el Señor Jesús a solas. Judas sabía dónde no había gente. Entonces, los judíos no querían prender al Señor Jesús en público porque se metían en problemas con el pueblo. Así que ellos buscaban lo secreto para poder prenderle en lo secreto. Y Judas fue el traidor. Dijo, allá está en el Getsemaní. Él le ha traicionado y ha hecho que los religiosos del momento lleguen al lugar donde el Señor Jesús estaba. ¿Y qué hicieron los religiosos? Vayan a Lucas capítulo 22, verso 54. Mire lo que dice. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa ¿de quién? Del sumo sacerdote. Noten esto. Los religiosos han tomado al Señor Jesús en un lugar donde es privado, que solo él sabía, sus discípulos sabían, pero uno de sus discípulos lo ha traicionado. Así que llega una multitud, lo vimos en la enseñanza pasada, llega una multitud y toman al Señor Jesús y lo llevan. Los judíos tenían el pueblo, estaban los levitas, estaban los sacerdotes, pero estaba el máximo, la máxima autoridad, que era el sumo sacerdote. Lo llevan al sumo sacerdote y mire lo que dice el verso 54, la segunda parte. Y Pedro, ¿qué dice? Le seguía de lejos. Es decir, en los versos anteriores vimos que sus discípulos salieron corriendo, no quisieron que los prendieran, solo prendieron al Señor Jesús para que se cumpliera la escritura. Pero mientras van llevando a Pedro, al Señor Jesús, Pedro los sigue de lejos. Verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Verso 56. Pero una criada, de esas bien que tienen cámara de alta definición,
¿cierto? Es que se asoman por la ventana. Una criada dijo, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también tú estabas con este. Yo te conozco, tú eres uno de sus discípulos. Sí, es por no decir que era chismoso, era de alta definición. Pero ¿qué hizo Pedro? Verso 57. Él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Ustedes han visto las frases? Yo no le conozco. ¿Cómo así? Ahí le negó por primera vez, verso 58. Un poco después, o sea, revise bien esa cámara, de pronto sus gafas no veían bien, yo no soy. Verso 58, un poco después, viéndole otro, este dijo, no, yo tengo una cámara HD, Full HD. Dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, que no lo soy. Segunda vez que le negó. Verso 59. Como una hora después, vea, el Pedro se estaba ahí calentando en medio del fuego mientras el Señor Jesús estaba dentro. Ya una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque ¿qué? ¿Notan? O sea, hermano, su forma de vestir, su forma de hablar, usted es igual, y cómo no va a decir que es costeño si su forma de hablar lo dice, ¿cierto? Porque ajá, él viene a decir que es rolo. Sí, pues, porque ajá, su merced. No. Aquí su forma de ser le dice otro, usted era. ¿Y qué respondió Pedro? Verso 60. Hombre, no sé lo que dices. ¿Y qué pasó? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué dice? Cantó el gallo. Recuerden, hermano, el gallo cantó. Busquen Mateo, por favor. Mateo nos narra, Mateo 26, 69. Mateo nos narra que su negación fue de manera más específica. Me gusta cómo lo narra Mateo. Mateo 26, 69. No pierda Lucas, por favor. Mire lo que dice. Mateo 26, 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Primero negó, pero ahora juró con juramento. No conozco, o sea, por chuchito que yo no conozco a ese hombre. Lo juró, ¿cierto? Un poco después, acercándose los que estaban ahí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿notan? Tu manera de hablar, ¿cómo así que, cierto? Porque ajá, su merced viene a decir que es rolo. No, tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir. Estoy en Mateo 26, 74. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Hermanos, aquí encontramos a Pedro que por un lado le niega, por otro lado le niega con juramento, jura diciendo no lo conozco, pero por otro lado empieza a maldecir y a jurar diciendo no le conozco. Un Pedro que solo regrese al Evangelio de Lucas, hermanos, que en el pasado había dicho, en Lucas 5:8 nos narra, no lo busque, solo narra que Pedro al ver al Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro había reconocido que era un pecador. En Lucas 9:20 dice que él dice, tú eres el Cristo de Dios. Pedro reconoció que Jesús era el Cristo. Y en Lucas 22:34 dice, aún mi vida estoy dispuesto a dar por ti, incluso iré a la cárcel contigo. Este Pedro, que en el pasado había dicho que incluso su vida daba por el maestro, en el momento de reconocer a su Señor de manera pública y saber que a lo mejor eso le costaría la vida, su resultado fue que él le negó. Le negó.
Pedro sabía que si ahí esa multitud, él reconocía delante de la multitud de que era uno de sus discípulos, de una vez lo tomaban también y muy seguramente le costaba su vida. Así que terminó negándole. Yo quiero preguntar algo, mis hermanos. ¿No es esto lo que nos pasa a nosotros? ¿No es esto? Dentro de estas cuatro paredes nos es fácil decir que somos discípulos del Señor. Oramos, nos arrodillamos, cantamos. Pero cuando tenemos que reconocer de manera pública, cuando estamos en esa reunión con los amigos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos de manera pública y que eso a lo mejor genera bullying, nuestra actitud inmediatamente cambia y decimos, no, yo he ido por allá porque son simpáticos, pero yo no soy cristiano. Inmediatamente negamos al Señor en medio de la presión, y más cuando nos va a costar la vida. ¿Qué pasaría si en tu trabajo te dijeran, tú no eres muy cristiano? Sí, te echamos del trabajo. No, qué pena, no, yo prefiero más bien mi trabajo. Ahí le negamos. ¿Qué pasa cuando tus amigos empiezan a expandir por otros lados que porque tú eres cristiano? Y tú dices, no, yo no soy cristiano. Ahí es donde le negamos. Pero aún así, en medio de tal negación, noten, Pedro ha caminado con él. Pedro le ha confesado como el Cristo. Pedro le ha confesado como el Señor. Ha dicho, yo entregaré mi vida. Imagínese esto. El Señor es omnisciente. A él no le tomó por sorpresa la mirada, la negación de Pedro. O sea, no fue casualidad. Aún en medio de la negación, ¿cuál fue la mirada del Señor Jesús? Vayan al verso 61 de Lucas 22, verso 61. ¿Qué dice? Entonces, la palabra entonces es un efecto de una causa, causa-efecto. La causa, Pedro le ha negado, y no cualquier negación, ¿cierto? Le maldijo con juramento, le ha negado, maldijo y dijo, yo no conozco a este hombre. Pues era uno de los mejores amigos del Señor Jesús. Pedro, Jacobo y Juan eran los mejores amigos, y uno de sus amigos estaba traicionándolo al negarlo también. ¿Cómo fue esa mirada, hermanos? Dice el verso 61. Entonces, vuelto al Señor, ¿qué dice? Miró a Pedro. Cuando el texto dice, vuelto el Señor, miró, no fue que esa mirada fue de casualidad. O sea, recuerden que Pedro estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote y el Señor Jesús estaba ya con el sumo sacerdote. El Señor Jesús estaba lejos de Pedro y sabía que le había negado porque el gallo había hecho, ¿cierto? Había cantado. Estaba como de madrugada. Claro, hacía frío y el gallo no cantó muy bien, por eso se calentaban los hombres. Así que él sabía que le había negado, el gallo había cantado, así que esta mirada, hermanos, la mirada del Señor Jesús, o sea, no fue que de repente el Señor volteó a mirar y Pedro lo había negado. No, esa mirada, cuando Pedro estaba en el patio y el Señor escuchó el canto del gallo, el Señor lo miró fijamente y al menos la mirada del Señor Jesús fueron de dos maneras. Número uno, su mirada no fue sorpresiva. ¿Cómo así su mirada no fue sorpresiva? Él sabía que le iba a negar. El Señor sabía que le iba a negar. Ya se lo había dicho, ¿sí? Verso 33 de Lucas 22, mire lo que dice. Y él le dijo, Señor, notan las palabras de Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Notan lo que está diciendo Pedro? O sea, ¿cómo te van a matar, Señor? Y él dice, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y mire lo que le dijo el Señor. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Así que cuando el Señor Jesús está mirando a Pedro, él sabía, Pedro, yo sabía, tranquilo, yo sabía que me ibas a negar.
Su mirada está diciendo, no me sorprende que me negaras, porque ya te lo había dicho, ¿cierto? Así que la mirada del Señor no fue sorpresiva, no fue una sorpresa, ¿sí? No le sorprendió que Pedro le negara. Pero por otro lado, su mirada no fue de reprensión, sino de misericordia. O sea, en otras palabras, ¿han escuchado ustedes que a veces cuando a mí mi esposa me dice, por esa calle no agarre? Y uno a veces de necio agarra por esa calle y algo pasa y esa mirada lo mira uno y dice, te lo dije, ¿cierto? Bueno, la mirada del Señor no fue por reprenderlo. Él no lo miró y le dijo, miserable. No. Él había intercedido antes de que esto ocurriera. No fue con el ánimo a decir te lo dije, sino que fue con el ánimo de tener misericordia. Regrese al capítulo 22, verso 31. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero ¿qué dice? Subraye eso en su Biblia. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmarás a mis hermanos. El Señor Jesús lo ve y le dice, no me sorprende que me niegues, pero quiero que sepas que te estoy viendo porque sé que tú vas a volver a mí para que confirmes a mis hermanos. ¿Notan? Es una mirada de misericordia, no es una mirada de juicio, no es una mirada de que la embarraste y ahora ya no más. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos? Alguien nos hace algo malo, inmediatamente con nuestros ojos lo queremos matar. Dice, y por aquí nomás, ni vuelva. Es hermanito en Cristo, pero por aquí no lo quiero volver a ver. Hermanos, no así es la mirada del Señor. La mirada del Señor aquí fue con misericordia. El Señor es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y no es ajeno a nosotros. No es ajeno. Cuando le negamos, su mirada está para decirnos, esto no me toma por sorpresa. Yo sé que cuando estás en presión de grupo, me ibas a negar. Me ibas a negar. Sabía que lo ibas a hacer y quiero tener misericordia contigo. Quiero que sepas que mi mirada, cada vez que vienes a este lugar, el Señor te está viendo. Él sabe que esta semana tú miraste eso que no tenías que ver. Él sabe que dijiste esas palabras que no tenías que decir. Él sabe que te portaste de una manera muy correcta y Él te mira y te dice, yo sabía tu condición humana. Yo sabía que tú te portas de esa manera, pero quiero que mi mirada la veas con misericordia. Yo quiero preguntarte, ¿le has negado esta semana? Con lo que dijiste, con lo que hiciste, en lo público, en lo privado, ahí cuando estabas a solas, cuando estabas solo con tu familia, o aún en lo secreto, ¿le has negado con tu forma de ser? ¿Sabes una cosa? Él lo sabía. Él lo sabía, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Pero, ¿qué quiere que hagas? ¿Qué quiere que hagas? Él te está viendo, Él te ha visto. Hemos dicho, yo recuerdo que nosotros aquí, voy a poner un paréntesis, no lo tengo en mi sermón. Aquí en esta iglesia local estamos en un proceso de 15 días de no Facebook, de no Instagram, de no redes sociales, no TikTok, ¿cierto? Y a lo mejor, y dijimos que cada vez que fuéramos tentados caigáramos bueno, el Señor te vio, sabe que dijimos y bueno, no es a mí, es al Señor a quien le rendimos. Pero su mirada es, yo sabía que eres débil. Pero ¿qué tienes que hacer ahora? Bueno, vamos a ver lo segundo. El segundo punto. ¿Qué quiere que hagas? A lo que nos debe llevar su mirada cuando le negamos. Si le has negado, si le hemos negado, ¿qué nos debe llevar su mirada? Vayan al capítulo 22, verso 61, la segunda parte. Mire lo que dice. Y Pedro, cuando el Señor Jesús volteó y le vio, ¿qué dice? Pedro, ¿qué dice? Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Aquí vamos a ver 3 cosas. ¿A qué nos debe llevar su mirada cuando le negamos?
Número 1, su mirada nos lleva a recordar su palabra. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro vio que el Señor lo vio, dice que él recordó que ya le había dicho que lo iba a negar. Pedro se acordó de la palabra del Señor. Así que cuando le niegues, recuerda su palabra. ¿Estás a punto de negarle al caer en una relación ilícita? ¿Acostarte con una mujer que no es tu esposa o que no te has casado con ella? Recuerda que la palabra dice, no cometerás adulterio, no forniques. ¿Me explico? ¿Estás a punto de obedecer al diablo y abortar tu bebé? A cometer un aborto porque, ay, ¿qué dirá mi familia? Muchachita, estás a punto de abortar. Recuerda que la Biblia dice, no matarás. Cuando estés a punto de negarle, o si le has negado, recuerda su palabra. Yo estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré con mi diestra de tu justicia. Cada vez que le vayas a negar, recuerda que su mirada está ahí para que vuelvas a su palabra. Esta mañana cantábamos, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Todo lo sabes de mí. Cuando miras que el corazón, todo lo puedes ver, ¿cierto? Qué hermoso himno que cantábamos. Justamente por eso teníamos esa canción. Así que, ¿a qué nos debe llevar su palabra cuando le negamos? Debe llevarnos a su palabra. Sí, Él sabe que muchas veces le niegas cuando desobedeces las leyes de este mundo, cuando dices unas palabras que no debes decir. Él sabe que le negamos, pero que eso te lleve a su palabra, a su palabra. Yo sabía que eres así, yo lo sabía. Pero ¿a qué nos debe llevar su mirada cuando le negamos ahora como segundo punto? Nos debe llevar a recordar lo frágiles que son nuestras palabras. Lo frágiles. Pedro se había apresurado y había dicho, aún yo me voy a hacer matar por ti, Señor. Si te llevan a la cárcel, yo voy a la cárcel contigo. ¿Cierto? Él se apresuró con sus palabras. ¿Y qué pasó? No lo hizo. Vayan conmigo, por favor, a Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Salomón diciendo estas palabras. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Mire que a veces la mirada del Señor Jesús nos recuerda lo frágiles que son nuestras palabras. ¿Sí? Eso hay gente que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré hasta lo último de la tierra, llévame, Señor. Y luego cuando dicen, camine, vamos por el barrio a repartirnos los volantes, está lloviendo, yo por ahí no voy. Lo frágiles que son nuestras palabras. Mire lo que dice Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para ¿qué? Oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca y tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Sean pocas tus palabras. ¿Y por qué? Porque de la mucha ocupación viene el sueño y la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesas, ¿qué dice? No tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y mejor es que no prometas que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios ¿qué? Se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, ¿qué dice? Teme a Dios. ¿Notan? La mirada del Señor
nos recuerda lo frágiles que son nuestras palabras. Señor, si llega ese negocio, te prometo dar tanto. Y uy, no, pero es que pastor ahora va a andar en pleno carro, ¿cierto? Y yo daré esa platica. Señor, cuando mi esposa cambie, yo tal cosa. Señor, cuando mi hijo, y prometemos, pero a veces no cumplimos. Pues el Señor te mira y te dice, yo sabía que me ibas a negar, yo sabía que no me ibas a cumplir. Yo lo sabía. Por eso quiero que apeles a mi misericordia. La mirada del Señor Jesús, número uno, nos recuerda. ¿Recuerden eso? ¿Qué nos recuerda número uno? Su palabra. Nos debe recordar su palabra, lo que Él nos dijo. Pero la mirada del Señor nos recuerda lo frágiles que son nuestras palabras. Fácilmente desbaratamos. Si en medio de la emoción te has comprometido con tus palabras y no la has cumplido, el Señor te dice, mi mirada está hoy con misericordia. No te dejes juzgar, no te dejes señalar, porque eso, ¿a qué te debe llevar entonces? Al tercer punto. Su mirada nos lleva a enrutarnos por su palabra. Nos debe llevar al lugar correcto. Vayan, ¿a qué le llevó la mirada del Señor sobre Pedro? Vayan por favor a Lucas 22:62. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Pedro solo le bastó una mirada para decir, Dios, tú me lo habías dicho. Dios, qué torpe soy en hablar tan rápido. Señor, esto definitivamente me debe llevar a enrutarme en lo que dice tu palabra. ¿Saben una cosa? Cuando dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente, este lloror no fue que simplemente fue y botó mocos, como dicen algunos, ¿cierto? Y sus lágrimas y ya, y la embarré. Esto aquí es un verdadero arrepentimiento. Pedro estaba arrepentido. Pedro estaba arrepentido. Cuando Pedro recordó la palabra del Señor, cuando Pedro reconoció sus palabras que son frágiles, él fue y se arrepintió. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar de ruta, cambiar mi manera de pensar y de vivir. Si tú le has negado y estás en idolatría, si tú le has negado y estás haciendo cosas que no convienen, pues hoy es tiempo de que tú vengas en arrepentimiento. Él dice, yo te estoy viendo, yo sabía que me ibas a negar, pero yo quiero dar mi vida por ti. Yo quiero que sepas que a mí me costó sangre, a mí me costó latigazos, a mí me costó bofeteadas porque sabía que me ibas a negar, pero ven en arrepentimiento. Pedro se arrepintió. ¿Y qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Seguirás teniendo remordimiento? Lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí. Que, ay, no, el que peca y reza empata. Bueno, el Señor dice, yo quiero que tú te arrepientas verdaderamente. Quiero concluir en esta hora. El Señor Jesús fue traicionado. Y eso no le tomó por sorpresa, porque Él es omnisciente. Pedro le estaba negando, tampoco le tomó por sorpresa. Y si tú y yo le hemos negado, tampoco le tomó por sorpresa. Él sabe que somos frágiles. Definitivamente Él es Dios y su omnisciencia es evidente. Él es Dios, Él todo lo sabe. A Él no le podemos negar ni siquiera lo que está en nuestra mente, porque Él todo lo sabe. Pero por eso su mirada no es de condenación, sino de misericordia. Si le has negado, quiero que vengas a Él y le digas, Dios, gracias, porque tú sabes mi fragilidad. Ahora yo quiero tener un verdadero arrepentimiento. Él quiere que sepas que te ha estado viendo cuando le has negado y en su mirada te dice, ven al arrepentimiento y reconoce que necesitas de Él. Y reconoce que solamente Él te puede salvar y te puede sanar. Amén. A Él la gloria. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti. En esta hora reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Señor.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver. Llenas mi vida de ti, Dios. Llenas mi vida de tu amor, de tu voluntad. Si te he fallado, si he pecado, dígale hoy, vuelvo a ti con arrepentimiento. Yo vuelvo a tu palabra. Me enruto por el camino correcto. Porque entiendo que mis palabras han sido muy ligeras y me he desviado de ti. Hoy delante de ti estoy. Dígale, Padre, la historia de Pedro muestra que luego, reconociendo lo que tú eres, decidió entregar su vida completamente a ti. Que yo no pueda ser la excepción. Yo sé que tú eres todopoderoso, omnipotente, y eres omnisciente. Y hoy vengo a ti porque tú me miras con misericordia, así mis pecados hayan sido muchos, tu gracia es mayor. Hemos orado en Cristo Jesús. Amén y amén.